¿Y si te dijera que hay una oración tan poderosa que los demonios tiemblan solo al escuchar su nombre? ¿Y si te dijera que existe una súplica tan antigua, tan sellada en sangre y fuego, que puede romper toda maldición que hayan lanzado contra ti? Tú no llegaste hasta aquí por casualidad. Hay algo que tu espíritu sabe, algo que tu alma percibe. Sientes que hay fuerzas invisibles moviéndose contra ti. Chismes que nacen de la nada. Envidias que se multiplican sin razón. Hechizos lanzados desde la sombra por bocas llenas de veneno. Pero escúchame bien, esto no es un video. Es una cita con el cielo. ¿Y si te dijera que en el año 1884, el Papa León XIII tuvo una visión tan terrible, tan devastadora, que cambió para siempre la historia de la Iglesia? ¿Y si te dijera que esa visión reveló el nombre del guerrero celestial que puede destruir todo mal que se levante contra los hijos de Dios? San Miguel Arcángel. Pero no cualquier oración a San Miguel. No esas súplicas tibias que rezan sin fe. Estoy hablando de la oración. La que fue dictada desde el trono de Dios. La que lleva el sello del fuego divino. Y si tú estás escuchando esto en este momento exacto de tu vida, es porque tu nombre está escrito en una lista celestial. Una lista de almas marcadas para la liberación. Haz una pausa, siente el peso de lo que acabas de oír. ¿Sientes ese fuego en el pecho? ¿Esa inquietud santa? Eso no es casualidad. Eso es tu espíritu reconociendo la verdad. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es información. Es revelación. No es conocimiento. Es poder. No es entretenimiento. Es guerra espiritual. ¿Estás preparado para conocer la oración que puede cambiar tu destino para siempre? Era el año 1884. Roma estaba sumida en una quietud extraña, como si el mismo aire presintiera lo que estaba por suceder. El Papa León XIII, un hombre de oración profunda y corazón ardiente, se encontraba celebrando una misa privada en los aposentos papales. Pero algo iba a cambiar para siempre. De repente, en medio de la consagración, sus ojos se vidriaron. Su rostro palideció como si hubiera visto la muerte misma. Los cardenales que lo acompañaban vieron como el Santo Padre se quedó inmóvil, con la hostia en sus manos, como si su alma hubiera sido transportada a otra dimensión. ¿Qué vio León XIII en esa visión que lo dejó temblando por horas? Escúchame con atención, vio una conversación entre Jesucristo y Satanás. Una conversación que heló su sangre y cambió el destino de la humanidad. Satanás, con esa arrogancia que lo caracteriza, se acercó al trono de Dios y le dijo: puedo destruir tu iglesia si me das más tiempo y poder sobre aquellos que se entregan a mi servicio. Y la voz de Cristo, firme como roca eterna, respondió: tienes el tiempo. Tienes el poder. León XIII vio cómo las fuerzas del infierno se desataban sobre la tierra. Vio guerras, divisiones, herejías, corrupción. Vio cómo el humo de Satanás entraría incluso en los lugares más sagrados. Pero también vio algo más. Vio una figura resplandeciente, vestida de armadura celestial, con una espada de fuego que cortaba las tinieblas como si fueran papel. Vio al príncipe de los ejércitos celestiales levantarse con poder y autoridad divina. San Miguel Arcángel. Y escuchó una voz que atravesó su alma: Miguel defenderá a mi pueblo. Pero deben invocarlo. Deben llamarlo. Deben orar. Cuando León XIII regresó de esa visión, sus primeras palabras fueron: «Oh, qué voces tan horribles he escuchado. Qué imágenes tan terribles he visto». Inmediatamente, con manos temblorosas pero firmes, escribió una oración. No cualquier oración. La oración que había escuchado dictada desde el cielo mismo. Y si tú sientes que las fuerzas del mal se han levantado contra ti, es porque esa misma batalla que vio León XIII se está librando en tu vida ahora mismo. Lo que León XIII experimentó esa tarde no fue un sueño. No fue una imaginación. Fue un rasgamiento del velo entre el cielo y la tierra. Escucha cómo él mismo describió lo que vivió. Sus ojos se cerraron, pero su espíritu fue arrebatado. De repente, se encontró parado en un lugar donde el tiempo no existía, donde las voces resonaban con el peso de la eternidad. El suelo bajo sus pies temblaba.
El aire se volvió denso, cargado de una presencia que helaba el alma. Y entonces, la vio. Una figura siniestra, envuelta en sombras, pero con una arrogancia que quemaba como fuego negro. Satanás mismo, de pie frente al trono de la Santísima Trinidad. «Puedo destruir tu iglesia», escuchó León XIII que decía el enemigo. Su voz era como el rugido de 1000 tormentas rotas, llenas de odio y soberbia. Pero la voz que respondió, oh, esa voz. Era como trueno suave, como agua que calma y fuego que purifica. Tienes el tiempo. Tienes el poder. León XIII sintió que su corazón se partía. ¿Cómo era posible que Dios permitiera tal cosa? Pero entonces, el cielo se rasgó con una luz dorada. Una figura majestuosa descendió como un relámpago. Sus alas extendidas cubrían el horizonte. Su armadura brillaba con la gloria de Dios. Su rostro irradiaba justicia pura. En su mano derecha, una espada de fuego que pulsaba con poder divino. San Miguel Arcángel había llegado. Quien como Dios, rugió el arcángel, y su voz hizo que toda la oscuridad retrocediera. Y León XIII escuchó entonces las palabras que cambiarían la historia: Miguel es mi defensor. Pero los hijos de Dios deben invocarlo. Deben clamar su nombre. Deben orar con fe. En ese momento, una corriente eléctrica atravesó el alma del Papa. Sintió como cada palabra de la oración era grabada con fuego en su corazón. No la estaba aprendiendo. La estaba recibiendo directamente del trono de Dios. Cuando regresó de esa visión, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. Pero escribió. Cada palabra que había escuchado. Cada sílaba que había sido sellada en su espíritu. Y esa oración que nació en el cielo mismo, es la que vas a conocer hoy. Haz una pausa, respira profundo, porque lo que viene no es solo información. Es fuego celestial descendiendo sobre tu alma. Roteiro, oración muy poderosa a San Miguel contra enemigos, maldiciones, envidias, chismes, hechizos y el mal. Capítulo 1, gancho profético e pergunta chave. Duracao, 4 minutos. ¿Y si te dijera que hay una oración tan poderosa que los demonios tiemblan solo al escuchar su nombre? ¿Y si te dijera que existe una súplica tan antigua, tan sellada en sangre y fuego, que puede romper toda maldición que hayan lanzado contra ti? Tú no llegaste hasta aquí por casualidad. Hay algo que tu espíritu sabe, algo que tu alma percibe. Sientes que hay fuerzas invisibles moviéndose contra ti. Chismes que nacen de la nada. Envidias que se multiplican sin razón. Hechizos lanzados desde la sombra por bocas llenas de veneno. Pero escúchame bien, esto no es un video. Es una cita con el cielo. ¿Y si te dijera que en el año 1884, el Papa León XIII tuvo una visión tan terrible, tan devastadora, que cambió para siempre la historia de la Iglesia? ¿Y si te dijera que esa visión reveló el nombre del guerrero celestial que puede destruir todo mal que se levante contra los hijos de Dios? San Miguel Arcángel. Pero no cualquier oración a San Miguel. No esas súplicas tibias que rezan sin fe. Estoy hablando de la oración. La que fue dictada desde el trono de Dios. La que lleva el sello del fuego divino. Y si tú estás escuchando esto en este momento exacto de tu vida, es porque tu nombre está escrito en una lista celestial. Una lista de almas marcadas para la liberación. Haz una pausa, siente el peso de lo que acabas de oír. ¿Sientes ese fuego en el pecho? ¿Esa inquietud santa? Eso no es casualidad. Eso es tu espíritu reconociendo la verdad. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es información. Es revelación. No es conocimiento. Es poder. No es entretenimiento. Es guerra espiritual. ¿Estás preparado para conocer la oración que puede cambiar tu destino para siempre? Capítulo 2. La historia del personaje profético, el Papa León XIII. Duración, 4 minutos. Era el año 1884. Roma estaba sumida en una quietud extraña, como si el mismo aire presintiera lo que estaba por suceder. El Papa León XIII, un hombre de oración profunda y corazón ardiente, se encontraba celebrando una misa privada en los aposentos papales. Pero algo iba a cambiar para siempre.
De repente, en medio de la consagración, sus ojos se vidriaron. Su rostro palideció como si hubiera visto la muerte misma. Los cardenales que lo acompañaban vieron como el Santo Padre se quedó inmóvil, con la hostia en sus manos, como si su alma hubiera sido transportada a otra dimensión. ¿Qué vio León XIII en esa visión que lo dejó temblando por horas? Escúchame con atención, vio una conversación entre Jesucristo y Satanás. Una conversación que heló su sangre y cambió el destino de la humanidad. Satanás, con esa arrogancia que lo caracteriza, se acercó al trono de Dios y le dijo: «Puedo destruir tu iglesia si me das más tiempo y poder sobre aquellos que se entregan a mi servicio». Y la voz de Cristo, firme como roca eterna, respondió: «Tienes el tiempo. Tienes el poder». León XIII vio cómo las fuerzas del infierno se desataban sobre la tierra. Vio guerras, divisiones, herejías, corrupción. Vio cómo el humo de Satanás entraría incluso en los lugares más sagrados. Pero también vio algo más. Vio una figura resplandeciente, vestida de armadura celestial, con una espada de fuego que cortaba las tinieblas como si fueran papel. Vio al príncipe de los ejércitos celestiales levantarse con poder y autoridad divina. San Miguel Arcángel. Y escuchó una voz que atravesó su alma: «Miguel defenderá a mi pueblo». Pero deben invocarlo. Deben llamarlo. Deben orar. Cuando León XIII regresó de esa visión, sus primeras palabras fueron: «Oh, qué voces tan horribles he escuchado. Qué imágenes tan terribles he visto». Inmediatamente, con manos temblorosas pero firmes, escribió una oración. No cualquier oración. La oración que había escuchado dictada desde el cielo mismo. Y si tú sientes que las fuerzas del mal se han levantado contra ti, es porque esa misma batalla que vio León XIII se está librando en tu vida ahora mismo. Capítulo 3: La experiencia sobrenatural y la revelación profética. Duración: 4 minutos. Lo que León XIII experimentó esa tarde no fue un sueño. No fue una imaginación. Fue un rasgamiento del velo entre el cielo y la tierra. Escucha cómo él mismo describió lo que vivió. Sus ojos se cerraron, pero su espíritu fue arrebatado. De repente, se encontró parado en un lugar donde el tiempo no existía, donde las voces resonaban con el peso de la eternidad. El suelo bajo sus pies temblaba. El aire se volvió denso, cargado de una presencia que helaba el alma. Y entonces, la vio. Una figura siniestra, envuelta en sombras, pero con una arrogancia que quemaba como fuego negro. Satanás mismo, de pie frente al trono de la Santísima Trinidad. «Puedo destruir tu iglesia», escuchó León XIII que decía el enemigo. Su voz era como el rugido de 1000 tormentas rotas, llenas de odio y soberbia. Pero la voz que respondió: «Oh, esa voz». Era como trueno suave, como agua que calma y fuego que purifica: «Tienes el tiempo. Tienes el poder». León XIII sintió que su corazón se partía. ¿Cómo era posible que Dios permitiera tal cosa? Pero entonces, el cielo se rasgó con una luz dorada. Una figura majestuosa descendió como un relámpago. Sus alas extendidas cubrían el horizonte. Su armadura brillaba con la gloria de Dios. Su rostro irradiaba justicia pura. En su mano derecha, una espada de fuego que pulsaba con poder divino. San Miguel Arcángel había llegado. Quien como Dios, rugió el arcángel, y su voz hizo que toda la oscuridad retrocediera. Y León XIII escuchó entonces las palabras que cambiarían la historia: «Miguel es mi defensor». Pero los hijos de Dios deben invocarlo. Deben clamar su nombre. Deben orar con fe. En ese momento, una corriente eléctrica atravesó el alma del Papa. Sintió como cada palabra de la oración era grabada con fuego en su corazón. No la estaba aprendiendo. La estaba recibiendo directamente del trono de Dios. Cuando regresó de esa visión, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. Pero escribió. Cada palabra que había escuchado. Cada sílaba que había sido sellada en su espíritu. Y esa oración que nació en el cielo mismo, es la que vas a conocer hoy. Haz una pausa, respira profundo, porque lo que viene no es solo información. Es fuego celestial descendiendo sobre tu alma. Capítulo 4: Las advertencias que fueron ignoradas.
Duración, 4 minutos. Después de esa visión devastadora, León XIII hizo algo que pocos entendieron. Ordenó que esa oración a San Miguel se rezara al final de cada misa en toda la Iglesia Católica. Durante décadas, millones de voces se alzaron al unísono: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. ¿Pero sabes qué pasó? La gente comenzó a rezarla sin fe. Como una rutina. Como palabras vacías que salían de labios fríos. Y León XIII, con el corazón partido, veía cómo su advertencia profética se cumplía exactamente como la había recibido. En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Millones de muertos. En 1917, la revolución bolchevique sumió al mundo en el comunismo ateo. En 1929, la Gran Depresión Económica. En 1939, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Pero lo más doloroso para León XIII no fueron las guerras externas. Fue ver cómo el humo de Satanás comenzó a filtrarse dentro de la misma Iglesia. Escándalo tras escándalo. División tras división. Herejía tras herejía. Y mientras todo esto sucedía, ¿sabes qué hicieron muchos? Se burlaron. Son solo coincidencias, decían algunos. León XIII era un hombre supersticioso, susurraban otros. Esas oraciones son del pasado, murmuraban los modernos. Pero los que tenían ojos para ver y oídos para oír sabían la verdad. Cada profecía de esa visión se estaba cumpliendo con precisión matemática. Y lo más trágico, en 1964, exactamente 80 años después de la visión, la oración a San Miguel fue retirada de las misas ordinarias. ¿Casualidad? No existe la casualidad en el reino de Dios. León XIII había visto que esto sucedería. Había visto cómo su pueblo se alejaría de la protección celestial justo cuando más la necesitarían. Pero también había visto algo más. Había visto que en los últimos tiempos, cuando la oscuridad pareciera triunfar, cuando el mal se multiplicara como nunca antes, habría un remanente fiel. Un ejército de almas marcadas que redescubrirían el poder de esa oración sagrada. ¿Y sabes por qué estás escuchando esto ahora? Porque tú eres parte de ese remanente. No todos entenderán lo que estoy diciéndote. Pero tú sí. Tu espíritu reconoce la verdad porque has sido separado para este tiempo, para esta hora, para esta revelación. El mismo Satanás que se presentó ante Dios en 1884 sigue operando hoy. Pero el mismo San Miguel que descendió con poder divino también está aquí, esperando tu clamor. Roteiro, oración muy poderosa a San Miguel contra enemigos, maldiciones, envidias, chismes, hechizos y el mal. Capítulo 1, gancho profético e pregunta chave. Duracao, 4 minutos. ¿Y si te dijera que hay una oración tan poderosa que los demonios tiemblan solo al escuchar su nombre? ¿Y si te dijera que existe una súplica tan antigua, tan sellada en sangre y fuego, que puede romper toda maldición que hayan lanzado contra ti? Tú no llegaste hasta aquí por casualidad. Hay algo que tu espíritu sabe, algo que tu alma percibe. Sientes que hay fuerzas invisibles moviéndose contra ti. Chismes que nacen de la nada. Envidias que se multiplican sin razón. Hechizos lanzados desde la sombra por bocas llenas de veneno. Pero escúchame bien, esto no es un video. Es una cita con el cielo. ¿Y si te dijera que en el año 1884, el Papa León XIII tuvo una visión tan terrible, tan devastadora, que cambió para siempre la historia de la Iglesia? ¿Y si te dijera que esa visión reveló el nombre del guerrero celestial que puede destruir todo mal que se levante contra los hijos de Dios? San Miguel Arcángel. Pero no cualquier oración a San Miguel. No esas súplicas tibias que rezan sin fe. Estoy hablando de la oración. La que fue dictada desde el trono de Dios. La que lleva el sello del fuego divino. Y si tú estás escuchando esto en este momento exacto de tu vida, es porque tu nombre está escrito en una lista celestial. Una lista de almas marcadas para la liberación. Haz una pausa, siente el peso de lo que acabas de oír. ¿Sientes ese fuego en el pecho? ¿Esa inquietud santa? Eso no es casualidad. Eso es tu espíritu reconociendo la verdad. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es información.
Es revelación. No es conocimiento. Es poder. No es entretenimiento. Es guerra espiritual. ¿Estás preparado para conocer la oración que puede cambiar tu destino para siempre? Capítulo 2. La historia del personaje profético, el Papa León XIII. Duración, 4 minutos. Era el año 1884. Roma estaba sumida en una quietud extraña, como si el mismo aire presintiera lo que estaba por suceder. El Papa León XIII, un hombre de oración profunda y corazón ardiente, se encontraba celebrando una misa privada en los aposentos papales. Pero algo iba a cambiar para siempre. De repente, en medio de la consagración, sus ojos se vidriaron. Su rostro palideció como si hubiera visto la muerte misma. Los cardenales que lo acompañaban vieron como el Santo Padre se quedó inmóvil, con la hostia en sus manos, como si su alma hubiera sido transportada a otra dimensión. ¿Qué vio León XIII en esa visión que lo dejó temblando por horas? Escúchame con atención, vio una conversación entre Jesucristo y Satanás. Una conversación que heló su sangre y cambió el destino de la humanidad. Satanás, con esa arrogancia que lo caracteriza, se acercó al trono de Dios y le dijo: «Puedo destruir tu iglesia si me das más tiempo y poder sobre aquellos que se entregan a mi servicio». Y la voz de Cristo, firme como roca eterna, respondió: «Tienes el tiempo. Tienes el poder». León XIII vio cómo las fuerzas del infierno se desataban sobre la tierra. Vio guerras, divisiones, herejías, corrupción. Vio cómo el humo de Satanás entraría incluso en los lugares más sagrados. Pero también vio algo más. Vio una figura resplandeciente, vestida de armadura celestial, con una espada de fuego que cortaba las tinieblas como si fueran papel. Vio al príncipe de los ejércitos celestiales levantarse con poder y autoridad divina. San Miguel Arcángel. Y escuchó una voz que atravesó su alma: «Miguel defenderá a mi pueblo». Pero deben invocarlo. Deben llamarlo. Deben orar. Cuando León XIII regresó de esa visión, sus primeras palabras fueron: «Oh, qué voces tan horribles he escuchado. Qué imágenes tan terribles he visto». Inmediatamente, con manos temblorosas pero firmes, escribió una oración. No cualquier oración. La oración que había escuchado dictada desde el cielo mismo. Y si tú sientes que las fuerzas del mal se han levantado contra ti, es porque esa misma batalla que vio León XIII se está librando en tu vida ahora mismo. Capítulo 3. La experiencia sobrenatural y la revelación profética. Duración, 4 minutos. Lo que León XIII experimentó esa tarde no fue un sueño. No fue una imaginación. Fue un rasgamiento del velo entre el cielo y la tierra. Escucha cómo él mismo describió lo que vivió. Sus ojos se cerraron, pero su espíritu fue arrebatado. De repente, se encontró parado en un lugar donde el tiempo no existía, donde las voces resonaban con el peso de la eternidad. El suelo bajo sus pies temblaba. El aire se volvió denso, cargado de una presencia que helaba el alma. Y entonces, la vio. Una figura siniestra, envuelta en sombras, pero con una arrogancia que quemaba como fuego negro. Satanás mismo, de pie frente al trono de la Santísima Trinidad. «Puedo destruir tu iglesia», escuchó León XIII que decía el enemigo. Su voz era como el rugido de 1000 tormentas rotas, llenas de odio y soberbia. Pero la voz que respondió: «Oh, esa voz». Era como trueno suave, como agua que calma y fuego que purifica: «Tienes el tiempo. Tienes el poder». León XIII sintió que su corazón se partía. ¿Cómo era posible que Dios permitiera tal cosa? Pero entonces, el cielo se rasgó con una luz dorada. Una figura majestuosa descendió como un relámpago. Sus alas extendidas cubrían el horizonte. Su armadura brillaba con la gloria de Dios. Su rostro irradiaba justicia pura. En su mano derecha, una espada de fuego que pulsaba con poder divino. San Miguel Arcángel había llegado. Quien como Dios, rugió el arcángel, y su voz hizo que toda la oscuridad retrocediera. Y León XIII escuchó entonces las palabras que cambiarían la historia: «Miguel es mi defensor». Pero los hijos de Dios deben invocarlo. Deben clamar su nombre. Deben orar con fe. En ese momento, una corriente eléctrica atravesó el alma del Papa.
Sintió como cada palabra de la oración era grabada con fuego en su corazón. No la estaba aprendiendo. La estaba recibiendo directamente del trono de Dios. Cuando regresó de esa visión, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. Pero escribió cada palabra que había escuchado. Cada sílaba que había sido sellada en su espíritu. Y esa oración que nació en el cielo mismo, es la que vas a conocer hoy. Haz una pausa, respira profundo, porque lo que viene no es solo información. Es fuego celestial descendiendo sobre tu alma. Capítulo 4. Las advertencias que fueron ignoradas. Duración, 4 minutos. Después de esa visión devastadora, León XIII hizo algo que pocos entendieron. Ordenó que esa oración a San Miguel se rezara al final de cada misa en toda la Iglesia católica. Durante décadas, millones de voces se alzaron al unísono: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Pero ¿sabes qué pasó? La gente comenzó a rezarla sin fe. Como una rutina. Como palabras vacías que salían de labios fríos. Y León XIII, con el corazón partido, veía cómo su advertencia profética se cumplía exactamente como la había recibido. En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Millones de muertos. En 1917, la revolución bolchevique sumió al mundo en el comunismo ateo. En 1929, la Gran Depresión Económica. En 1939, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Pero lo más doloroso para León XIII no fueron las guerras externas. Fue ver cómo el humo de Satanás comenzó a filtrarse dentro de la misma iglesia. Escándalo tras escándalo. División tras división. Herejía tras herejía. Y mientras todo esto sucedía, ¿sabes qué hicieron muchos? Se burlaron. Son solo coincidencias, decían algunos. León XIII era un hombre supersticioso, susurraban otros. Esas oraciones son del pasado, murmuraban los modernos. Pero los que tenían ojos para ver y oídos para oír sabían la verdad. Cada profecía de esa visión se estaba cumpliendo con precisión matemática. Y lo más trágico, en 1964, exactamente 80 años después de la visión, la oración a San Miguel fue retirada de las misas ordinarias. ¿Casualidad? No existe la casualidad en el reino de Dios. León XIII había visto que esto sucedería. Había visto cómo su pueblo se alejaría de la protección celestial justo cuando más la necesitarían. Pero también había visto algo más. Había visto que en los últimos tiempos, cuando la oscuridad pareciera triunfar, cuando el mal se multiplicara como nunca antes, habría un remanente fiel. Un ejército de almas marcadas que redescubrirían el poder de esa oración sagrada. ¿Y sabes por qué estás escuchando esto ahora? Porque tú eres parte de ese remanente. No todos entenderán lo que estoy diciéndote. Pero tú sí. Tu espíritu reconoce la verdad porque has sido separado para este tiempo, para esta hora, para esta revelación. El mismo Satanás que se presentó ante Dios en 1884 sigue operando hoy. Pero el mismo San Miguel que descendió con poder divino también está aquí, esperando tu clamor. Capítulo 5. Conexión con el presente, esto es para ti. Duración, 4 minutos. Tú no eres un curioso. Eres un convocado. ¿Crees que es casualidad que hayas llegado hasta aquí? ¿Crees que es coincidencia que tus ojos estén leyendo estas palabras exactamente en este momento de tu vida? No. Esto es cita divina. Porque este año no es como los demás. Lo sientes, aunque no sepas explicarlo. Hay una guerra invisible que se está librando a tu alrededor. Y tú estás en el centro de esa batalla. Esas envidias que aparecieron de la nada contra ti, ¿de dónde vinieron? Esos chismes que nacen en bocas que ni siquiera te conocen, ¿quién los inspira? Esas maldiciones que sientes como peso sobre tus hombros, ¿quién las envía? El mismo enemigo que se presentó ante Dios en 1884. Pero escúchame bien, si las fuerzas del mal te están atacando con tanta intensidad, es porque hay algo en ti que les da miedo. Hay una luz en tu alma que los ciega. Hay un propósito en tu vida que amenaza sus planes.
¿Y si te dijera que cada ataque que has recibido es en realidad una confirmación de que estás en el camino correcto? Los hechizos lanzados contra ti no son señal de tu debilidad. Son señal de tu fuerza espiritual. El mal no pierde tiempo atacando a los que ya están derrotados. Ataca a los que pueden cambiar el rumbo de la historia. Y tú eres uno de ellos. Pero aquí está la diferencia entre tú y millones de personas: tú has sido despertado. Tu espíritu ha sido activado para reconocer la verdad. Has sido marcado con el sello de los que no se conforman con la mediocridad espiritual. Este año, mientras otros viven en la superficie de la fe, tú has sido llamado a las profundidades. Mientras otros rezan oraciones tibias, tú has sido convocado a orar con fuego celestial. La oración que León XIII recibió en esa visión no era para todos. Era para los que enfrentan batalla espiritual real. Era para los que no tienen miedo de llamar al príncipe de los ejércitos celestiales por su nombre. Era para ti. Y si estás escuchando esto con ese fuego ardiendo en tu pecho, con esa inquietud santa que no te deja en paz, es porque San Miguel Arcángel ya está preparando su espada para defenderte. Pero necesitas hacer tu parte. Necesitas abrir tu boca. Necesitas clamar su nombre con fe. Necesitas orar esa oración como si tu vida dependiera de ella. Porque tal vez, dependiera. ¿Estás preparado para conocer las palabras exactas que pueden cambiar tu destino? ¿Estás listo para recibir el fuego que León XIII recibió directamente del cielo? Aquí está la oración que cambió la historia. Las palabras exactas que León XIII recibió en esa visión celestial. Pero antes de pronunciarlas, necesitas entender el poder que estás a punto de desatar. La oración original de León XIII. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele Dios, suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pero ¿sabes por qué esta oración es diferente a todas las demás? La base bíblica profética. Cada palabra de esta oración está cimentada en la Escritura Sagrada. Cuando invocas a San Miguel, estás llamando al mismo guerrero que aparece en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Escuchaste eso? En aquel tiempo, ¿y cuál es ese tiempo? El tiempo del fin. El tiempo de la gran tribulación. El tiempo en que vivimos ahora. En Apocalipsis 12, 7-9, Juan el Revelador vio la misma batalla que León XIII presenció. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Ves la conexión? La oración de León XIII no es invención humana. Es el eco terrestre de la batalla celestial que ya fue ganada por Miguel. La ciencia espiritual del sonido. ¿Sabías que cada nombre tiene una frecuencia vibratoria específica? Los científicos han descubierto que el sonido puede mover montañas, puede romper cristales, puede sanar cuerpos. Pero el nombre Miguel tiene una frecuencia única. En hebreo, Micael significa literalmente ¿quién como Dios? Cada vez que pronuncias su nombre, estás declarando la supremacía absoluta de Dios sobre todo poder demoníaco. Cuando gritas San Miguel Arcángel, no estás solo pidiendo ayuda. Estás activando una frecuencia celestial que hace temblar el infierno. La simbología profética de los números. León XIII recibió esta visión en 1884. Si sumas esos números, 1 más 8 más 8 más 4 igual a 21. En numerología bíblica, 21 representa la culminación de la rebelión, 3x7, pero también la victoria divina sobre ella. ¿Y sabes cuántas palabras tiene la oración original en latín? 63 palabras. 63 es 7x9. 7, el número de la perfección divina. 9, el número de los frutos del Espíritu Santo. Nada es casualidad en el reino de Dios. El poder específico contra cada ataque. Cuando dices defiéndenos en la batalla,
estás invocando protección militar celestial. Miguel no viene como consejero. Viene como general de guerra. Cuando clamas contra la perversidad y acechanzas del demonio, estás rompiendo específicamente los planes ocultos, las trampas invisibles, los hechizos secretos. Cuando suplicas reprímele Dios, estás invocando el poder del Altísimo para que ponga límites sobrenaturales a los ataques. Cuando declaras arroja al infierno con el divino poder, estás ordenando, sí, ordenando, que toda fuerza demoníaca regrese a su lugar de origen. La conexión con la Eucaristía. ¿Sabes por qué León XIII recibió esta visión durante la misa? Porque la Eucaristía es el momento de mayor poder espiritual en la tierra. Es cuando el cielo desciende y la eternidad toca el tiempo. La oración a San Miguel es inseparable del sacrificio de Cristo. No es magia. Es gracia militante. Es el cuerpo y la sangre de Jesús armándose para la batalla final. El momento profético actual. Estamos en el kairos de esta oración. Las señales están por todas partes, guerras, rumores de guerras, pestilencias, terremotos, señales en el cielo. Pero también, el aumento exponencial del ocultismo, la normalización de la brujería, el odio sistemático contra todo lo sagrado, la confusión de géneros, la cultura de muerte. Todo esto León XIII lo vio en 1884. Y vio que habría un remanente fiel que redescubriría el poder de esta oración. La advertencia final. Si tú no te preparas espiritualmente, si no invocas a San Miguel con fe verdadera, ese día te pasará como a los que se burlaron de Noé. Como a los que ignoraron las advertencias de Lot. Como a los que despreciaron las lágrimas de Jeremías. Pero si oras esta oración cada día, si la gritas con fuego en el corazón, si la sellas con ayuno y lágrimas, entonces verás como cada maldición se rompe, como cada enemigo retrocede, como cada plan del mal se desmorona. Porque Miguel ya ganó la batalla en el cielo. Solo necesita que tú se lo recuerdes a la tierra. Ahora que conoces la oración, ahora que entiendes su poder, viene la parte más importante, la preparación de tu alma. Porque esta no es una oración que se reza con labios sucios y corazón tibio. Esta es una súplica de guerra que exige santidad, que demanda consagración, que requiere fuego interior. Primera preparación, limpia tu altar. Mira a tu alrededor. ¿Qué hay en tu casa que contamina el ambiente espiritual? ¿Música que invoca espíritus de lujuria? ¿Libros que abren puertas al ocultismo? ¿Objetos que alguien te regaló con intenciones ocultas? Deshazte de todo lo que no pueda estar presente cuando ores a San Miguel. Tu hogar debe convertirse en territorio sagrado. Quema lo que puedas quemar. Rompe lo que puedas romper. Arroja lo que puedas arrojar. Pero hazlo en el nombre de Jesús, declarando que tu casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Segunda preparación, el ayuno de Daniel. Durante los próximos 21 días, sí, los mismos 21 días que suman los números de 1884, vas a ayunar como Daniel ayunó. No necesariamente de comida, sino de todo lo que distrae tu espíritu. Ayuna de redes sociales después de las 9 de la noche. Ayuna de televisión secular. Ayuna de conversaciones vanas que roban tu energía espiritual. Ayuna de relaciones que drenan tu fe en lugar de fortalecerla. Tercera preparación, la oración nocturna. Cada noche, antes de dormir, vas a orar la oración de San Miguel 3 veces. Pero no la vas a susurrar. La vas a declarar con autoridad, como soldado que reporta a su general. Primera vez, por tu protección personal y la de tu familia. Segunda vez, por la destrucción de todo mal que se haya levantado contra ti. Tercera vez, por el fortalecimiento de la Iglesia Universal y la victoria de Cristo. Cuarta preparación, el aceite de la unción. Consigue aceite de oliva bendito, si no tienes, bendícelo tú mismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada mañana, antes de salir de tu casa, traza la señal de la cruz en tu frente con ese aceite, diciendo: San Miguel Arcángel, sella mi mente contra todo pensamiento del enemigo. Que solo la verdad de Dios habite en mí. Quinta preparación, la vigilia del guerrero. Una vez por semana, dedica una noche completa a la oración de guerra espiritual. Desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana,
las horas en que las fuerzas demoníacas están más activas, mantente en pie de guerra. Ora, lee salmos, declara la palabra, intercede por otros que están bajo ataque. Prepara tu lámpara como las vírgenes prudentes, porque en esas horas de vigilia, San Miguel se manifiesta con mayor poder. Sexta preparación, el testimonio valiente. No guardes esta oración para ti solo. Compártela con otros que están en batalla espiritual. Pero hazlo con sabiduría, no la arrojes a los perros, no la des a los que se burlan. Busca almas sedientas, corazones quebrantados, espíritus que claman por liberación. Y enséñales lo que has aprendido. Esta oración se multiplica cuando se ora en comunidad de fe. Cuando 2 o 3 invocan a San Miguel juntos, el poder se intensifica exponencialmente. Recuerda, no eres soldado de verano. La preparación espiritual no es para una semana o un mes. Es para toda la vida. Porque la batalla no termina hasta que Cristo regrese en gloria. Pero cuando estés preparado, cuando tu alma esté afinada como instrumento de guerra, entonces verás cómo San Miguel desciende con poder. Verás cómo los enemigos huyen. Verás cómo las maldiciones se rompen como vidrio al sol. Roteiro, oración muy poderosa a San Miguel contra enemigos, maldiciones, envidias, chismes, hechizos y el mal. Capítulo 1, gancho profético e pergunta chave. Duracao, 4 minutos. ¿Y si te dijera que hay una oración tan poderosa que los demonios tiemblan solo al escuchar su nombre? ¿Y si te dijera que existe una súplica tan antigua, tan sellada en sangre y fuego, que puede romper toda maldición que hayan lanzado contra ti? Tú no llegaste hasta aquí por casualidad. Hay algo que tu espíritu sabe, algo que tu alma percibe. Sientes que hay fuerzas invisibles moviéndose contra ti. Chismes que nacen de la nada. Envidias que se multiplican sin razón. Hechizos lanzados desde la sombra por bocas llenas de veneno. Pero escúchame bien, esto no es un video. Es una cita con el cielo. ¿Y si te dijera que en el año 1884, el Papa León XIII tuvo una visión tan terrible, tan devastadora, que cambió para siempre la historia de la Iglesia? ¿Y si te dijera que esa visión reveló el nombre del guerrero celestial que puede destruir todo mal que se levante contra los hijos de Dios? San Miguel Arcángel. Pero no cualquier oración a San Miguel. No esas súplicas tibias que rezan sin fe. Estoy hablando de la oración. La que fue dictada desde el trono de Dios. La que lleva el sello del fuego divino. Y si tú estás escuchando esto en este momento exacto de tu vida, es porque tu nombre está escrito en una lista celestial. Una lista de almas marcadas para la liberación. Haz una pausa, siente el peso de lo que acabas de oír. ¿Sientes ese fuego en el pecho? ¿Esa inquietud santa? Eso no es casualidad. Eso es tu espíritu reconociendo la verdad. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es información. Es revelación. No es conocimiento. Es poder. No es entretenimiento. Es guerra espiritual. ¿Estás preparado para conocer la oración que puede cambiar tu destino para siempre? Capítulo 2. La historia del personaje profético, el Papa León XIII. Duración, 4 minutos. Era el año 1884. Roma estaba sumida en una quietud extraña, como si el mismo aire presintiera lo que estaba por suceder. El Papa León XIII, un hombre de oración profunda y corazón ardiente, se encontraba celebrando una misa privada en los aposentos papales. Pero algo iba a cambiar para siempre. De repente, en medio de la consagración, sus ojos se vidriaron. Su rostro palideció como si hubiera visto la muerte misma. Los cardenales que lo acompañaban vieron como el Santo Padre se quedó inmóvil, con la hostia en sus manos, como si su alma hubiera sido transportada a otra dimensión. ¿Qué vio León XIII en esa visión que lo dejó temblando por horas? Escúchame con atención, vio una conversación entre Jesucristo y Satanás. Una conversación que heló su sangre y cambió el destino de la humanidad. Satanás, con esa arrogancia que lo caracteriza, se acercó al trono de Dios y le dijo: «Puedo destruir tu iglesia si me das más tiempo y poder sobre aquellos que se entregan a mi servicio». Y la voz de Cristo, firme como roca eterna, respondió: «Tienes el tiempo. Tienes el poder.
León XIII vio cómo las fuerzas del infierno se desataban sobre la tierra. Vio guerras, divisiones, herejías, corrupción. Vio cómo el humo de Satanás entraría incluso en los lugares más sagrados. Pero también vio algo más. Vio una figura resplandeciente, vestida de armadura celestial, con una espada de fuego que cortaba las tinieblas como si fueran papel. Vio al príncipe de los ejércitos celestiales levantarse con poder y autoridad divina. San Miguel Arcángel. Y escuchó una voz que atravesó su alma: Miguel defenderá a mi pueblo. Pero deben invocarlo. Deben llamarlo. Deben orar. Cuando León XIII regresó de esa visión, sus primeras palabras fueron: «Oh, qué voces tan horribles he escuchado. Qué imágenes tan terribles he visto». Inmediatamente, con manos temblorosas pero firmes, escribió una oración. No cualquier oración. La oración que había escuchado dictada desde el cielo mismo. Y si tú sientes que las fuerzas del mal se han levantado contra ti, es porque esa misma batalla que vio León XIII se está librando en tu vida ahora mismo. Capítulo 3: La experiencia sobrenatural y la revelación profética. Duración: 4 minutos. Lo que León XIII experimentó esa tarde no fue un sueño. No fue una imaginación. Fue un rasgamiento del velo entre el cielo y la tierra. Escucha cómo él mismo describió lo que vivió. Sus ojos se cerraron, pero su espíritu fue arrebatado. De repente, se encontró parado en un lugar donde el tiempo no existía, donde las voces resonaban con el peso de la eternidad. El suelo bajo sus pies temblaba. El aire se volvió denso, cargado de una presencia que helaba el alma. Y entonces, la vio. Una figura siniestra, envuelta en sombras, pero con una arrogancia que quemaba como fuego negro. Satanás mismo, de pie frente al trono de la Santísima Trinidad. «Puedo destruir tu iglesia», escuchó León XIII que decía el enemigo. Su voz era como el rugido de 1000 tormentas rotas, llenas de odio y soberbia. Pero la voz que respondió: «Oh, esa voz». Era como trueno suave, como agua que calma y fuego que purifica: «Tienes el tiempo. Tienes el poder». León XIII sintió que su corazón se partía. ¿Cómo era posible que Dios permitiera tal cosa? Pero entonces, el cielo se rasgó con una luz dorada. Una figura majestuosa descendió como un relámpago. Sus alas extendidas cubrían el horizonte. Su armadura brillaba con la gloria de Dios. Su rostro irradiaba justicia pura. En su mano derecha, una espada de fuego que pulsaba con poder divino. San Miguel Arcángel había llegado. Quien como Dios, rugió el arcángel, y su voz hizo que toda la oscuridad retrocediera. Y León XIII escuchó entonces las palabras que cambiarían la historia: «Miguel es mi defensor». Pero los hijos de Dios deben invocarlo. Deben clamar su nombre. Deben orar con fe. En ese momento, una corriente eléctrica atravesó el alma del Papa. Sintió como cada palabra de la oración era grabada con fuego en su corazón. No la estaba aprendiendo. La estaba recibiendo directamente del trono de Dios. Cuando regresó de esa visión, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. Pero escribió. Cada palabra que había escuchado. Cada sílaba que había sido sellada en su espíritu. Y esa oración que nació en el cielo mismo, es la que vas a conocer hoy. Haz una pausa, respira profundo, porque lo que viene no es solo información. Es fuego celestial descendiendo sobre tu alma. Capítulo 4: Las advertencias que fueron ignoradas. Duración: 4 minutos. Después de esa visión devastadora, León XIII hizo algo que pocos entendieron. Ordenó que esa oración a San Miguel se rezara al final de cada misa en toda la Iglesia Católica. Durante décadas, millones de voces se alzaron al unísono: «San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla». Pero ¿sabes qué pasó? La gente comenzó a rezarla sin fe. Como una rutina. Como palabras vacías que salían de labios fríos. Y León XIII, con el corazón partido, veía cómo su advertencia profética se cumplía exactamente como la había recibido. En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Millones de muertos. En 1917, la revolución bolchevique sumió al mundo en el comunismo ateo.
En 1929, la Gran Depresión Económica. En 1939, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Pero lo más doloroso para León XIII no fueron las guerras externas. Fue ver cómo el humo de Satanás comenzó a filtrarse dentro de la misma iglesia. Escándalo tras escándalo. División tras división. Herejía tras herejía. Y mientras todo esto sucedía, ¿sabes qué hicieron muchos? Se burlaron. Son solo coincidencias, decían algunos. León XIII era un hombre supersticioso, susurraban otros. Esas oraciones son del pasado, murmuraban los modernos. Pero los que tenían ojos para ver y oídos para oír sabían la verdad. Cada profecía de esa visión se estaba cumpliendo con precisión matemática. Y lo más trágico, en 1964, exactamente 80 años después de la visión, la oración a San Miguel fue retirada de las misas ordinarias. ¿Casualidad? No existe la casualidad en el reino de Dios. León XIII había visto que esto sucedería. Había visto cómo su pueblo se alejaría de la protección celestial justo cuando más la necesitarían. Pero también había visto algo más. Había visto que en los últimos tiempos, cuando la oscuridad pareciera triunfar, cuando el mal se multiplicara como nunca antes, habría un remanente fiel. Un ejército de almas marcadas que redescubrirían el poder de esa oración sagrada. ¿Y sabes por qué estás escuchando esto ahora? Porque tú eres parte de ese remanente. No todos entenderán lo que estoy diciéndote. Pero tú sí. Tu espíritu reconoce la verdad porque has sido separado para este tiempo, para esta hora, para esta revelación. El mismo Satanás que se presentó ante Dios en 1884 sigue operando hoy. Pero el mismo San Miguel que descendió con poder divino también está aquí, esperando tu clamor. Capítulo 5. Conexión con el presente, esto es para ti. Duración, 4 minutos. Tú no eres un curioso. Eres un convocado. ¿Crees que es casualidad que hayas llegado hasta aquí? ¿Crees que es coincidencia que tus ojos estén leyendo estas palabras exactamente en este momento de tu vida? No. Esto es cita divina. Porque este año no es como los demás. Lo sientes, aunque no sepas explicarlo. Hay una guerra invisible que se está librando a tu alrededor. Y tú estás en el centro de esa batalla. Esas envidias que aparecieron de la nada contra ti, ¿de dónde vinieron? Esos chismes que nacen en bocas que ni siquiera te conocen, ¿quién los inspira? Esas maldiciones que sientes como peso sobre tus hombros, ¿quién las envía? El mismo enemigo que se presentó ante Dios en 1884. Pero escúchame bien, si las fuerzas del mal te están atacando con tanta intensidad, es porque hay algo en ti que les da miedo. Hay una luz en tu alma que los ciega. Hay un propósito en tu vida que amenaza sus planes. ¿Y si te dijera que cada ataque que has recibido es en realidad una confirmación de que estás en el camino correcto? Los hechizos lanzados contra ti no son señal de tu debilidad. Son señal de tu fuerza espiritual. El mal no pierde tiempo atacando a los que ya están derrotados. Ataca a los que pueden cambiar el rumbo de la historia. Y tú eres uno de ellos. Pero aquí está la diferencia entre tú y millones de personas, tú has sido despertado. Tu espíritu ha sido activado para reconocer la verdad. Has sido marcado con el sello de los que no se conforman con la mediocridad espiritual. Este año, mientras otros viven en la superficie de la fe, tú has sido llamado a las profundidades. Mientras otros rezan oraciones tibias, tú has sido convocado a orar con fuego celestial. La oración que León XIII recibió en esa visión no era para todos. Era para los que enfrentan batalla espiritual real. Era para los que no tienen miedo de llamar al príncipe de los ejércitos celestiales por su nombre. Era para ti. Y si estás escuchando esto con ese fuego ardiendo en tu pecho, con esa inquietud santa que no te deja en paz, es porque San Miguel Arcángel ya está preparando su espada para defenderte. Pero necesitas hacer tu parte. Necesitas abrir tu boca. Necesitas clamar su nombre con fe. Necesitas orar esa oración como si tu vida dependiera de ella. Porque tal vez, dependiera. ¿Estás preparado para conocer las palabras exactas que pueden cambiar tu destino?
¿Estás listo para recibir el fuego que León 13 recibió directamente del cielo? Capítulo 6. La grande revelación, la oración poderosa y base bíblica y simbología profética. Duración, 8 minutos. Aquí está la oración que cambió la historia. Las palabras exactas que León 13 recibió en esa visión celestial. Pero antes de pronunciarlas, necesitas entender el poder que estás a punto de desatar. La oración original de León 13. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele Dios, suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pero ¿sabes por qué esta oración es diferente a todas las demás? La base bíblica profética. Cada palabra de esta oración está cimentada en la Escritura Sagrada. Cuando invocas a San Miguel, estás llamando al mismo guerrero que aparece en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Escuchaste eso? En aquel tiempo, ¿y cuál es ese tiempo? El tiempo del fin. El tiempo de la gran tribulación. El tiempo en que vivimos ahora. En Apocalipsis 12, 7-9, Juan el Revelador vio la misma batalla que León 13 presenció, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Ves la conexión? La oración de León 13 no es invención humana. Es el eco terrestre de la batalla celestial que ya fue ganada por Miguel. La ciencia espiritual del sonido. ¿Sabías que cada nombre tiene una frecuencia vibratoria específica? Los científicos han descubierto que el sonido puede mover montañas, puede romper cristales, puede sanar cuerpos. Pero el nombre Miguel tiene una frecuencia única. En hebreo, Micael significa literalmente quien como Dios. Cada vez que pronuncias su nombre, estás declarando la supremacía absoluta de Dios sobre todo poder demoníaco. Cuando gritas San Miguel Arcángel, no estás solo pidiendo ayuda. Estás activando una frecuencia celestial que hace temblar el infierno. La simbología profética de los números. León 13 recibió esta visión en 1884. Si sumas esos números, 1 más 8 más 8 más 4 igual a 21. En numerología bíblica, 21 representa la culminación de la rebelión, 3x7, pero también la victoria divina sobre ella. ¿Y sabes cuántas palabras tiene la oración original en latín? 63 palabras. 63 es 7x9. 7, el número de la perfección divina. 9, el número de los frutos del Espíritu Santo. Nada es casualidad en el reino de Dios. El poder específico contra cada ataque. Cuando dices defiéndenos en la batalla, estás invocando protección militar celestial. Miguel no viene como consejero. Viene como general de guerra. Cuando clamas contra la perversidad y acechanzas del demonio, estás rompiendo específicamente los planes ocultos, las trampas invisibles, los hechizos secretos. Cuando suplicas reprímele Dios, estás invocando el poder del Altísimo para que ponga límites sobrenaturales a los ataques. Cuando declaras arroja al infierno con el divino poder, estás ordenando, sí, ordenando, que toda fuerza demoníaca regrese a su lugar de origen. La conexión con la Eucaristía. ¿Sabes por qué León 13 recibió esta visión durante la misa? Porque la Eucaristía es el momento de mayor poder espiritual en la tierra. Es cuando el cielo desciende y la eternidad toca el tiempo. La oración a San Miguel es inseparable del sacrificio de Cristo. No es magia. Es gracia militante. Es el cuerpo y la sangre de Jesús armándose para la batalla final. El momento profético actual. Estamos en el kairos de esta oración. Las señales están por todas partes, guerras, rumores de guerras, pestilencias, terremotos, señales en el cielo. Pero también, el aumento exponencial del ocultismo, la normalización de la brujería, el odio sistemático contra todo lo sagrado, la confusión de géneros, la cultura de muerte.
Todo esto León XIII lo vio en 1884. Y vio que habría un remanente fiel que redescubriría el poder de esta oración. La advertencia final. Si tú no te preparas espiritualmente, si no invocas a San Miguel con fe verdadera, ese día te pasará como a los que se burlaron de Noé. Como a los que ignoraron las advertencias de Lot. Como a los que despreciaron las lágrimas de Jeremías. Pero si oras esta oración cada día, si la gritas con fuego en el corazón, si la sellas con ayuno y lágrimas, entonces verás como cada maldición se rompe, como cada enemigo retrocede, como cada plan del mal se desmorona. Porque Miguel ya ganó la batalla en el cielo. Solo necesita que tú se lo recuerdes a la tierra. Capítulo 7, llamado a la preparación espiritual. Duración, 4 minutos. Ahora que conoces la oración, ahora que entiendes su poder, viene la parte más importante, la preparación de tu alma. Porque esta no es una oración que se reza con labios sucios y corazón tibio. Esta es una súplica de guerra que exige santidad, que demanda consagración, que requiere fuego interior. Primera preparación, limpia tu altar. Mira a tu alrededor. ¿Qué hay en tu casa que contamina el ambiente espiritual? ¿Música que invoca espíritus de lujuria? ¿Libros que abren puertas al ocultismo? ¿Objetos que alguien te regaló con intenciones ocultas? Deshazte de todo lo que no pueda estar presente cuando ores a San Miguel. Tu hogar debe convertirse en territorio sagrado. Quema lo que puedas quemar. Rompe lo que puedas romper. Arroja lo que puedas arrojar. Pero hazlo en el nombre de Jesús, declarando que tu casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Segunda preparación, el ayuno de Daniel. Durante los próximos 21 días, sí, los mismos 21 días que suman los números de 1884, vas a ayunar como Daniel ayunó. No necesariamente de comida, sino de todo lo que distrae tu espíritu. Ayuna de redes sociales después de las 9 de la noche. Ayuna de televisión secular. Ayuna de conversaciones vanas que roban tu energía espiritual. Ayuna de relaciones que drenan tu fe en lugar de fortalecerla. Tercera preparación, la oración nocturna. Cada noche, antes de dormir, vas a orar la oración de San Miguel 3 veces. Pero no la vas a susurrar. La vas a declarar con autoridad, como soldado que reporta a su general. Primera vez, por tu protección personal y la de tu familia. Segunda vez, por la destrucción de todo mal que se haya levantado contra ti. Tercera vez, por el fortalecimiento de la Iglesia Universal y la victoria de Cristo. Cuarta preparación, el aceite de la unción. Consigue aceite de oliva bendito, si no tienes, bendícelo tú mismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada mañana, antes de salir de tu casa, traza la señal de la cruz en tu frente con ese aceite, diciendo: San Miguel Arcángel, sella mi mente contra todo pensamiento del enemigo. Que solo la verdad de Dios habite en mí. Quinta preparación, la vigilia del guerrero. Una vez por semana, dedica una noche completa a la oración de guerra espiritual. Desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, las horas en que las fuerzas demoníacas están más activas, mantente en pie de guerra. Ora, lee salmos, declara la palabra, intercede por otros que están bajo ataque. Prepara tu lámpara como las vírgenes prudentes, porque en esas horas de vigilia, San Miguel se manifiesta con mayor poder. Sexta preparación, el testimonio valiente. No guardes esta oración para ti solo. Compártela con otros que están en batalla espiritual. Pero hazlo con sabiduría, no la arrojes a los perros, no la des a los que se burlan. Busca almas sedientas, corazones quebrantados, espíritus que claman por liberación. Y enséñales lo que has aprendido. Esta oración se multiplica cuando se ora en comunidad de fe. Cuando 2 o 3 invocan a San Miguel juntos, el poder se intensifica exponencialmente. Recuerda, no eres soldado de verano. La preparación espiritual no es para una semana o un mes. Es para toda la vida. Porque la batalla no termina hasta que Cristo regrese en gloria. Pero cuando estés preparado, cuando tu alma esté afinada como instrumento de guerra, entonces verás cómo San Miguel desciende con poder. Verás cómo los enemigos huyen. Verás cómo las maldiciones se rompen como vidrio al sol.
Capítulo 8. Convocacao ao povo. Comentarios en Misao espiritual. Duracao, 4 minutos. Ahora viene el momento de la activación colectiva. Porque tú no estás solo en esta batalla. Hay miles de almas marcadas que han llegado hasta aquí, guiadas por el mismo espíritu que te trajo a ti. Primer acto profético, escribe tu nombre completo. En los comentarios, ahora mismo, escribe tu nombre completo. No es para algoritmo. No es para estadísticas. Es un pacto profético entre tu alma y el cielo. Cuando escribes tu nombre bajo esta oración de San Miguel, estás declarando que has sido enlistado en el ejército celestial. Estás firmando tu compromiso espiritual con la batalla contra las tinieblas. Tu nombre quedará como testimonio. Como memorial. Como bandera plantada en territorio conquistado. Segundo acto profético, declara tu ciudad. Escribe también tu ciudad y tu país. Porque San Miguel necesita saber desde qué coordenadas terrestres estás clamando su intervención. Cada ciudad mencionada se convierte en punto de fuego espiritual. Cada país nombrado se transforma en territorio reclamado para el reino de Dios. Cuando declares tu ubicación, estás diciendo, desde este lugar, yo invoco al príncipe de los ejércitos celestiales. Desde esta tierra, yo clamo justicia divina. Tercer acto profético, ora por otro. No te quedes solo con tu bendición. Busca otro nombre en los comentarios. Alguien que haya escrito antes que tú. Y ora por esa persona. Escribe, oro por, nombre, que San Miguel lo proteja y lo fortalezca. Cuando haces esto, estás creando una cadena de intercesión poderosa. Estás construyendo una red de protección espiritual que se extiende por toda la tierra. Y cuando alguien ore por ti, sentirás el poder. Sentirás cómo la unción se multiplica, cómo la protección se intensifica. Cuarto acto profético, comparte con propósito. No compartas este video por números. No lo envíes por rutina social. Compártelo como quien lanza una cuerda a alguien que se está ahogando. Piensa en esa persona que sabes que está bajo ataque espiritual. Esa que vive rodeada de envidias. Esa que sufre chismes constantes. Esa que siente que fuerzas invisibles trabajan contra ella. Envíaselo con un mensaje personal, esto es para ti. Llegó a mi vida y sé que debe llegar a la tuya. Quinto acto profético, el testimonio futuro. Dentro de 40 días exactamente, regresa a este video. Escribe en los comentarios lo que cambió en tu vida desde que comenzaste a orar la oración de San Miguel. Cuenta los milagros. Narra las liberaciones. Testimonia las victorias. Porque tu testimonio fortalecerá la fe de otros que están comenzando su batalla. Y cuando leas los testimonios de otros, tu propia fe se multiplicará. Verás que no estás imaginando cosas. Verás que San Miguel verdaderamente responde cuando se le invoca con fe. La cadena inquebrantable. ¿Entiendes lo que estamos construyendo? Una cadena de oración que rodea el planeta. Una red de intercesión que conecta corazones sedientos de justicia divina. Cada nombre escrito es un eslabón. Cada ciudad declarada es un punto de luz. Cada oración por otro es un hilo dorado que teje la túnica de protección sobre todo el pueblo de Dios. Y cuando San Miguel vea esta unidad, cuando presencie esta fe colectiva, entonces descenderá no solo con su espada, sino con todo su ejército celestial. Tu misión específica. Tu misión desde hoy no es solo orar por ti. Es interceder por la red completa. Cada mañana, cuando ores la oración de San Miguel, incluye esta petición. San Miguel, protege a todos los que han escrito su nombre bajo tu amparo. Fortalece la red de intercesión. Multiplica nuestra fe. Unifica nuestro clamor. Porque cuando oramos unidos, el infierno tiembla. Cuando clamamos al unísono, los demonios huyen. Cuando invocamos a Miguel como un solo pueblo, la victoria es inevitable. Haz una pausa. Cierra los ojos por un momento. ¿Sientes eso? Ese fuego que arde en tu pecho. Esa presencia que llena el lugar donde estás. Esa autoridad espiritual que nunca antes habías experimentado. Eso no es emoción humana. Eso es la unción de San Miguel descendiendo sobre tu alma.
Esto no es un video. Es una puerta espiritual. En este momento, mientras escuchas estas palabras, hay algo que se está rompiendo en el mundo invisible. Las cadenas que te mantenían atado se están desintegrando. Los hechizos lanzados contra ti se están desactivando. Las maldiciones generacionales se están quebrando como hierro oxidado. ¿Por qué? Porque has entrado en territorio sagrado. Porque tu espíritu se ha conectado con la frecuencia celestial de Miguel. Porque has sido activado para la guerra santa. Yo sé que hay lágrimas en tus ojos. Lo sé porque las mismas lágrimas corrieron por el rostro del Papa León XIII cuando recibió esta revelación. Son lágrimas de liberación. Lágrimas de reconocimiento. Lágrimas de un alma que finalmente encontró su arma de guerra. Hoy no solo aprendiste una oración. Hoy fuiste enlistado en un ejército. Hoy no solo recibiste información. Hoy recibiste autoridad espiritual. Hoy no solo escuchaste un mensaje. Hoy escuchaste tu llamado de guerra. Y hay algo más que necesitas saber. Desde el momento en que escribiste tu nombre en los comentarios, desde el instante en que declaraste tu compromiso con esta oración, tu nombre fue anotado en el libro de los guerreros de Miguel. Tu alma fue sellada con el fuego del arcángel. Esto significa que nada, escúchame bien. Nada podrá prevalecer contra ti cuando clames el nombre de San Miguel con fe verdadera. Las brujas que trabajen contra ti verán sus hechizos regresar multiplicados sobre ellas. Los envidiosos que maquinen contra ti sentirán el peso de la justicia divina. Los chismosos que siembren calumnias verán sus lenguas confundirse como en Babel. Porque ahora tienes la protección del príncipe de los ejércitos celestiales. Ahora cargas el sello del guerrero que nunca ha perdido una batalla. Hoy sellamos un pacto silencioso entre tu alma y el cielo. Un pacto que trasciende palabras, que va más allá de promesas humanas. Un pacto escrito con fuego celestial en las tablas de tu corazón. Tu vida ya no será igual. Tu manera de enfrentar los problemas ya no será la misma. Tu autoridad espiritual acaba de multiplicarse exponencialmente. Y cuando salgas de aquí, cuando regreses a tu rutina diaria, llevarás contigo algo que pocos poseen, la certeza absoluta de que San Miguel Arcángel camina a tu lado. Los demonios lo sabrán. Los brujos lo percibirán. Las fuerzas del mal lo sentirán. Pero tú caminarás con la tranquilidad del que sabe que está protegido por el guerrero más poderoso del universo. Este es tu momento de activación. Esta es tu hora de investidura espiritual. Esta es tu cita con el destino que Dios preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Sientes el peso de esta verdad? ¿Sientes la responsabilidad de lo que acabas de recibir? Porque lo que ha sucedido aquí no puede ser deshecho. Lo que se ha sellado en tu espíritu no puede ser borrado. Lo que San Miguel ha confirmado sobre tu vida no puede ser negado. Llegó el momento de la despedida. Pero esta no es una despedida común. Esta es una comisión. Una misión. Un envío con autoridad celestial. Cuando te levantes de donde estás, cuando apagues este video, cuando regreses a tu vida cotidiana, llevarás contigo algo que cambiará para siempre tu manera de existir. La oración más poderosa que jamás haya sido dictada desde el cielo. Pero más que la oración, llevas la certeza. Más que las palabras, cargas la unción. Más que el conocimiento, posees la autoridad. Tu primera misión. Vuelve aquí exactamente dentro de 40 días. Marca esta fecha en tu calendario. Ponle una alarma a tu teléfono. Escríbelo en tu agenda con tinta roja. Porque ese día vas a regresar no como el mismo que llegó hoy, sino como un testimonio viviente del poder de San Miguel. Vas a regresar con historias de liberación, con relatos de milagros, con evidencias irrefutables de que esta oración funciona. Y cuando escribas tu testimonio ese día, estarás fortaleciendo la fe de miles que estarán comenzando su propia batalla espiritual. Tu segunda misión. Escribe lo que viviste. No solo aquí, en los comentarios, sino en tu diario personal, en tu libreta de oración, en tu memoria del alma. Anota cada victoria, por pequeña que parezca. Registra cada liberación, por sutil que sea. Documenta cada milagro, por simple que aparente.
Porque dentro de un año, cuando mires hacia atrás, te asombrarás de la transformación total que San Miguel operó en tu vida desde este día. Tu tercera misión. Ora por los que aún están dormidos. Por los que viven en la superficie de la fe. Por los que no han despertado a la realidad de la guerra espiritual. No los juzgues. No los menosprecies. Simplemente ora por ellos. Intercede para que sus ojos se abran, para que sus oídos se destapen, para que sus corazones se activen. Porque tú también estuviste dormido hasta que Dios te despertó. Tú también caminaste en tinieblas hasta que esta luz llegó a tu vida. El legado que dejas. A partir de hoy, tu vida será un testimonio silencioso pero poderoso del poder de San Miguel. Tu tranquilidad en medio de las tormentas hablará más fuerte que 1000 sermones. Tu autoridad espiritual se notará sin que tengas que proclamarla. Tu protección celestial se evidenciará sin que tengas que explicarla. Serás como Moisés cuando bajó del monte, tu rostro brillará con una luz que otros no podrán explicar, pero que reconocerán instintivamente. La promesa final. Yo te aseguro, por el poder del Dios Altísimo y por la intercesión de San Miguel Arcángel, que si oras esta oración cada día con fe verdadera, si la vives con corazón sincero, si la compartes con amor genuino, verás transformaciones que ni en tus sueños más audaces habías imaginado. Los enemigos que hoy te parecen invencibles se volverán polvo bajo tus pies. Las montañas que hoy te parecen inmovibles se desintegrarán como arena al viento. Las fortalezas que hoy te parecen inexpugnables se derrumbarán como castillos de naipes. El cierre profético. Ve en paz, pero ve en guerra. Ve con tranquilidad, pero ve con autoridad. Ve con amor, pero ve con fuego. Que San Miguel Arcángel sea tu compañero de camino. Que su espada sea tu protección. Que su escudo sea tu refugio. Que su poder sea tu fortaleza. Y cuando llegue tu último día en esta tierra, que puedas decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hasta que nos volvamos a encontrar en este lugar sagrado, en este altar digital, en esta cita profética que Dios ha establecido entre nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Amén.